Jurista, ¿es este el fin del derecho laboral argentino? ¿Cómo? Se va a poner interesante. Así es, jurista, acabamos de vivir las PASO 2023 y parece que el país está dividido en tres fuerzas. Pero lo que sorprende a este profesor de Derecho Laboral con más de 12 años de experiencia es qué pasa con las propuestas de dos de las fuerzas. Hay dos propuestas que proponen eliminar la indemnización del artículo 245. Libertad para entrar y salir de la relación laboral cuando vos quieras. Cuando entrar y salir estamos hablando de contratar y despedir empleados, digamos. Exactamente. Tiene que poder contratar y despedir libremente. Hay que trabajar sobre la indemnización, que hoy es un pasivo brutal sobre todas las empresas, las grandes, las chicas y las medianas. Si vos cada vez que tenés que despedir a un trabajador, digamos, tu empresa va a estar al borde de la quiebra, no vas a contratar trabajadores. Reformar el sistema laboral, hacerlo flexible. Patrañas. ¿Pero qué significa esto? Yo creo que el primer error es pensar que estamos pensando en una suma de dinero y nada más. Una suma de dinero que puede ser reemplazada por un seguro o de algún mecanismo raro. Porque en realidad ese 245 está pensado como una protección a los derechos del trabajador. Este es un cuadrado ordinario. Oye, despacio, cerebrito. Te lo explico. Imagínate hoy en día, con el 245 vigente, con la indemnización por despido injustificado vigente. Imagínate que tenemos a una empresa, un empleador que obliga a que sus trabajadores trabajen horas extras sin paga alguna. Que obliga a que trabajen más de la jornada normal. Tienen que trabajar 8 horas, los hacen trabajar 12. Imagínate el peor supuesto, no les pagan el aguinaldo. Etcétera, etcétera, etcétera. Este empleador lo que se está arriesgando es a que el trabajador básicamente se considere despedido y le reclame una indemnización laboral. Entonces, que exista una indemnización ante el despido injustificado, de alguna manera está para proteger al trabajador. Muchos empleadores entonces que dicen, no, bueno, voy a cumplir todo lo que pueda cumplir, porque si no lo cumplo me arriesgo a un juicio básicamente. Porque dentro de cada relación laboral hay una cierta negociación entre las partes. Y dentro de esa negociación, si vos te tomás un café con cualquier empleador, el empleador muchas veces tiene miedo de hacer tal o tal cosa, pasarse. ¿Por qué? Miedo a un reclamo. Si se elimina esta indemnización por despido y se pone un seguro o se pone un fondo de cese laboral, lo que se está haciendo es está eliminando toda protección de los derechos del trabajador. Casi imposible exigir el cumplimiento de las normas laborales si no hay una consecuencia jurídica. En castellano, nadie va a cumplir la ley si no se arriesga a un juicio muy grande. O sea, muchos empleadores básicamente cumplen la ley por miedo a que después el trabajador les haga un reclamo. O el Estado, etcétera, etcétera. Hoy en día, si se pide a un trabajador sin causa, le tienen que pagar una indemnización. Pero si se les pide con causa, no se le tiene que pagar ninguna indemnización como vimos en estos videos. O sea, si el trabajador hace algo mal y la empresa lo despide, hoy en día la empresa no tiene que pagar indemnizaciones. Lo que quieren sacar es la indemnización que se le tiene que pagar al trabajador cuando se lo despide sin causa, básicamente. O sea que lo que quieren hacer es que el día de mañana, si se despide un trabajador sin ningún motivo, no se le tenga que pagar indemnización, que la empresa no la tenga que pagar. Y eso no es solo plata, eso va a cambiar toda la dinámica sociolaboral de todo el país. Porque imagínate, si yo soy un empresario, una empresa, y te digo a vos, me parece que este sábado tenés que trabajar aunque no te corresponda, y vos me decís, no quiero, yo te despido, no me cuesta nada despedirte porque no te tengo que pagar ninguna indemnización, y contrato a otro trabajador que sí esté dispuesto a violar sus derechos laborales y a trabajar con exceso de la jornada legal, por ejemplo. Porque sin estabilidad es muy difícil pelear por el cumplimiento de las normas laborales. Y cuando hablamos del artículo 245, cuando hablamos de una indemnización por despido, estamos hablando de eso, del régimen de estabilidad de la República Argentina. Si vos sos un trabajador y estás escuchando esto y decís, bueno, es lo mismo, van a reemplazar una indemnización por otra. En vez de una indemnización me van a dar un seguro. Créeme que no es lo mismo. En todo el mundo básicamente hay tres sistemas. El primer sistema sería el sistema de Estados Unidos, que te pueden despedir y no te tienen que pagar ni un peso de indemnización laboral. El otro sistema podría ser el nuestro, donde en principio te pueden despedir sin causa, pero te tienen que pagar una indemnización laboral. Obvio que depende porque es distinto en el empleo público que en el privado. Y el otro sistema, como podría pasar en Francia, es que básicamente una vez que el trabajador es de planta permanente de alguna forma, adquiere cierta estabilidad y no se lo puede despedir salvo que exista justo
justa causa. Yo tengo un video que habla del sistema de estabilidad que está acá arriba que puedes profundizar. Pero volviendo a lo importante. En la Argentina, en la ley 22.250, en el régimen de la construcción, está previsto exactamente esto. No existe en principio indemnización por despido, sino que hay un fondo de cese laboral. Básicamente, cuando te despiden por cualquier motivo, no te pagan indemnización, sino que te pagan una plata que te fueron descontando todos los meses. O sea, te obligaron a ahorrar un porcentaje de tu salario todos los meses y al final de la relación laboral te la dan. Y la verdad que hay muchísimo trabajo no registrado en la industria de la construcción. ¿Por qué? Porque si esos trabajadores reclaman cualquier cosa, técnicamente las empresas los pueden despedir y contratar a otros sin pagar un peso de indemnización. Si ese trabajador se queja porque no le dieron un casco, la empresa puede despedirlo y contratar a otro. Total, no tiene que pagar indemnización. La empresa no tiene que explicar por qué despide y no tiene que pagar cuando despide sin causa. Esencialmente, eliminar la indemnización del artículo 245 es eliminarle toda posibilidad de negociación o la mayor parte de negociación al trabajador y crea una situación muy difícil en la cual es muy difícil reclamar derechos laborales porque no importa lo que digas, ¡pum!, se te puede despedir y puede contratar a otra persona sin pagar un peso de indemnización. Pero no te preocupes, jurista, porque aunque lo hagan, en el hipotético caso de que obtengan futuras mayorías, la pregunta ¿es esto legal? ¿Es esto constitucional? ¿No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida? Justo la semana pasada hablaba con un juez que decía que claramente que esto es inconstitucional. ¿Por qué? Porque el artículo 14 bis de la Constitución Nacional le asegura al trabajador la protección frente al despido arbitrario, frente al despido sin causa. Sacarle esta indemnización del artículo 245, que ya tiene más de 40 años, sería vulnerar los preceptos del artículo 14 bis del principio de progresividad y mucho más. Pero depende, siempre puede haber jueces que interpreten distinto o abogados de empresas que consideren que otorgarle un fondo de cese laboral es protección suficiente. Más allá del punto de vista jurídico, que tengo un montón de videos hablando del tema, lo que quería decir en este video es cuál es la consecuencia jurídica de eliminar la indemnización del artículo 245. Y yo creo que la consecuencia más grande no es el monto de dinero que le tiene que dar al trabajador que lo despiden sin causa, sino la consecuencia social en todos los contratos de trabajo, en todos los límites y presiones que se meten las partes. ¿Dónde pisás el freno? Cuando viene un empleador que maltrata, hoy en día vos le podés poner el freno y si él quiere seguir, capaz todo termina en un juicio y te terminás considerando despedido y reclamando una indemnización. Pero si no existe indemnización y vos ponés el límite, ¿cuál va a ser la consecuencia? Que te despidan y que no le corresponda indemnización a nadie. ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Qué pensás, jurista? La solución que el gobierno les ofrece es la ley de reforma laboral para bajar el costo argentino, Verso dijo que la reforma no es para bajar el costo argentino, sino para aumentar la ganancia del argentino piola. Eso. Yo soy el doctor Esteban Diego de Albuquerque, soy abogado laboralista, docente universitario, hace más de 12 años que enseño Derecho Laboral. Tengo más de 260 videos gratuitos en YouTube enseñando Derecho Laboral. Si querés seguir aprendiendo, como digo siempre, hiciste clic en el lugar indicado. Nos vemos en el próximo video.